Buenos días, doctor Catalani, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, continuamos con la etapa técnica de este concurso número 252. Vamos a presentar nuevamente al doctor Cristian Pena y al doctor Mauricio Macaño, que son jurados de este concurso. Nuevamente les agradecemos por su participación. Bien, doctor Catalani, usted tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. ¿Está bien? Ahí tiene un reloj Sí, en la pantalla para poder ir ordenando su exposición. Y cuando termine, el jurado le va a hacer las consultas que considere pertinentes. ¿Está muy bien? bien, muy Bueno, bien. adelante y suerte, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo voy a exponer sobre el plazo razonable en el procedimiento penal y para empezar decir que por supuesto que el tiempo no es un factor ajeno a la instancia del procedimiento penal y más aún de toda la justicia. Íncitamente con las valoraciones, las reflexiones propias de la justicia, surge la cuestión de la temporalidad. De hecho, está la máxima, la frase atribuida a Séneca hace 2000 años atrás, si la justicia tardía es justicia o no, con lo cual la temática en sí no es nueva. Sí quizá, y por lo menos en los términos de exigencia que lo tenemos ya concebidos hoy en el Estado de Derecho, podemos decir que la respuesta institucional o las exigencias sobre las que más tarde adentraré, sí es reciente. Pero bueno, no ha dejado de ser una preocupación con diferentes respuestas a lo largo del tiempo, mencionando que ya en el derecho romano hay expresiones que ponen ciertas limitaciones en mayor o en menor medida a los procesos. Podemos citar también en el siglo III la Carta Magna Inglesa de 1215 que hace referencia a la dilación injustificada de derecho y justicia. Eh, en fin, a ver, atribuyendo más atrás todavía en tiempo la expresión que entiendo vigente a la fecha sobre qué es la justicia atribuida a Aristóteles de dar a cada uno lo suyo, yo creo que hay consenso sobre esa alteridad o el valor que se propone. Sí, quizás los desafíos vienen a ver qué es lo suyo de cada uno. O sea, podemos discutir sobre el qué en concreto es la justicia, sobre quiénes son los protagonistas de la relación entre aquello que se reparte y aquello repartido, y también entonces con esto el cuándo, el tiempo, está en la misma base de la problemática. Vamos ya a este siglo, como para decir, o el siglo pasado, en los últimos 100 años, en el siglo XX, como para empezar a ver cómo ha calado en el Estado de Derecho, eh, sin dudas, este parámetro y qué respuesta se dio. Y allí mencionar que por la afluencia de los tratados internacionales a partir de la Segunda Guerra, se ha consagrado expresamente, y en ello destacar, no voy a decir nada nuevo acá, nada novedoso, la Convención Americana de los Derechos Humanos del año 69, que expresamente entonces ya sí consagra con propiedad y bajo los parámetros que hoy en día lo usamos como herramientas procesales, el plazo razonable en su artículo 7.5 o 7 inciso 5 y el 8.1 en referencia a la libertad de las personas y el acceso a la justicia. En similar sentido, y también sobre la década del 60, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos consagra el estándar exigido de este postulado. Ahora bien, la problemática a la que estoy haciendo referencia, que en sí no era nueva, sino que es longeva y que viene íncita en el apartado de justicia, diciendo que ya me situé temporalmente en la década del 60, mencionar un caso concreto de la jurisprudencia local de la Corte Suprema, que es Matei, del año 68, en el cual la Corte se expidió. No quizá en la fundamentación en sí, abocada al tiempo, sino como consecuencia de ello. Muy brevemente, el, el caso de Matei se inicia en el año 1964, a partir de un entuerto de contrabando, y aquí lo que pasa es que finalizada la instrucción se elevan las actuaciones al Pleno en orden a proseguir con el juicio oral y público, y lo que dice el Tribunal de Juicio, que la instrucción había sido altamente insuficiente y por lo cual declaran la nulidad de todo lo actuado y remite nuevamente a la instrucción para que se haga una nueva. Esto, por supuesto, motivó el rechazo de la defensa, que en instancias recursivas de por medio llega a la Corte Suprema, en la que apela a partir de postulados como la progresividad, la preclusión procesal, de que entonces, en consecuencia o rematando sobre ello, el tiempo terminaba por demás de excesivo y no podía admitirse esto, siendo que la respuesta que debe dar el Estado para terminar con la incertidumbre tanto del justiciable
como de cara al mensaje que se da a la sociedad, debe ser dentro de parámetros razonables. Lo que me parece interesante de este fallo es que, ya nos situamos temporalmente, no mira de por sí en sus fundamentaciones a los postulados que ya referencié, contemporáneos y que sin duda ya se estaban trabajando en la doctrina de la época, en el pensamiento jurídico de esos momentos, sino que incluye la exigencia de tiempo en la misma Constitución vigente, la de 1853, cuando lo entiende, y me parece plausible, válida esta concepción, eh, el, el plazo razonable como una exigencia del propio debido proceso, del artículo 18 de la Constitución. Hubo otros pronunciamientos en uno u otro sentido para... en el 87 tenemos Firmenich, donde de alguna manera, aquí se discutía la prisión preventiva, la Corte se proclama, la Comisión, perdón, da referencia a que no se puede hablar de un plazo estándar y específico en general para todos los casos, sino que hay que abocarse a cada caso concreto, teniendo en cuenta ciertas pautas tales como la complejidad del caso, la actitud del imputado o de la defensa con el procedimiento, si ha instado diligencias dilatorias de alguna manera, el impulso procesal del Estado y, en fin, el perjuicio que en sí pueda repercutir en dicha instancia. Ahora bien, antes mencioné dos tratados internacionales muy relevantes para el derecho constitucional y para los tópicos aquí comentados, o el tópico aquí comentado. Argentina, claro, ya me fui un poco más para adelante en tiempo, estamos en la década del 80, y es entrada a la democracia cuando se ratifican para el derecho interno estas convenciones. Y por supuesto en el año 1994 con la última reforma adquiriendo jerarquía constitucional, integrando lo que se llama el bloque de convencionalidad y de esa manera ahora sí definido concreta y contundentemente a partir de la problemática en la que me fui atrás de tiempo, la respuesta o el conjunto de respuestas que debe dar el Estado respecto del plazo razonable, en principio para todo proceso y en lo particular en lo que aquí nos interesa, el proceso penal. Muy bien. Por lo general, cuando se habla del tiempo razonable, estamos haciendo referencia al tiempo máximo dentro del cual el Estado debe entonces finiquitar un proceso con una solución jurisdiccional u otra. Aquí voy a mencionar un fallo reciente del año 23, Núñez, Oscar, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde, a ver, para imponernos en autos muy sumariamente, se imputa o se imputó originariamente el delito de encubrimiento agravado en el año 2022, perdón, en 2002, está vinculado, o el encubrimiento, sobre lo que fue la llamada masacre de Ramallo del año 97. Por supuesto que en un carácter autónomo, la figura de encubrimiento si bien supone una conexión con otro delito, pero en los términos de la imputación es autónoma, se le imputa a Núñez y, en fin, por diferentes vicisitudes específicas de instancias procedimentales, recusaciones que hubo, o excusaciones, mejor dicho, propias de los tribunales, pasaron 17 años y recién se lo termina condenando por el delito citado. La defensa impugna, llegando finalmente al Tribunal Máximo del país, y en el cual se consagra expresamente, en función de los parámetros que estamos aquí comentando, que la respuesta del Estado debe ser en un tiempo acorde, tanto en salvaguarda de la misma incertidumbre que pesa sobre toda persona imputada de un delito penal, como para tener una respuesta, sea en el sentido que sea, absolutorio, en el que se la desvincule o condenatorio, como en cuanto al mensaje de toda la sociedad. Decía entonces, y ya prácticamente estamos en los tiempos modernos, que por lo general se suele hablar de el plazo razonable como entonces estándar máximo. Yo lo que voy a hacer a continuación, estando como una suerte de punto y aparte, pero dentro del tópico aquí comentado de tiempo, es pensar respecto, me voy al otro extremo o me deslizo sobre el tiempo mínimo necesario para hablar de un plazo razonable. Adelanto y claramente ya lo percibirán que no voy a decir nada novedoso al respecto. Es a los fines expositivos que hago esta conjunción o invocación de temas. Sería entonces el interrogante a partir de esto, ¿y cuál es el tiempo mínimo necesario y razonable para asegurar los fines de un proceso? De movida podemos decir que tampoco puede definirse
en un carácter general un tiempo específico. Habrá que estar en cada caso, pero bueno, guarda que ese cada caso, a su vez, debe estar, aún en el carácter abstracto en el que lo estamos proyectando, en salvaguarda y ameritando lo que es un derecho eficaz de la defensa y, en definitiva, y vuelvo a los postulados del debido proceso, en resguardo del mismo. A ver, ello supone el derecho eficaz de la defensa. Conocer de qué se acusa una persona, las pruebas o evidencias motivantes de su contra y la calificación legal, al menos provisoria, al respecto. La posibilidad de que la defensa, y apelando a la igualdad de armas de las partes en instancias procesales, pueda producir prueba, ambas partes, como el control de las pruebas. Bueno, con esto, entonces, sentada esta base, vamos a nivel normativo, o la repercusión a nivel normativo de lo aquí sentado. En los llamados códigos procesales de segunda generación, en donde ya el fin principal no es el ejercicio de la acción penal llevado hasta la última instancia como fin específico del derecho que arribe a una sentencia que desvincule totalmente o condene a la persona, se habilitan o prima como fin inmediato o en primer término la solución de conflictos, en afán de moderar o instar y mantener la paz social. Y en ello los códigos, y también con la instauración de los modelos acusatorios adversariales, que suponen, para ser tales, principios tales como la contradicción, la oralidad, la publicidad, la concentración, celeridad, ya ahí vemos y empezamos a analizar estos principios que surge la necesidad e idoneidad de instar procedimientos rápidos, eficaces, insisto, en las medidas del pilar razonable. En ello citar en la legislación local, que se consagran en afán de lo aquí comentado, institutos tales como lo que es el procedimiento abreviado, acuerdo pleno, semipleno, y al que voy a ir para llegar a un punto sin duda disruptivo y que genera una controversia, el juicio directo, normado en el artículo 222 del Código, que en principio y en final es una herramienta plausible en la medida que el caso en concreto, habrá que estar en eso, lo amerite, porque supone el común de acuerdo entre defensa y fiscalía, entre las partes, es decir, hay consenso en que no hay consenso. ¿Qué quiere decir esto? Hay consenso en que ya tiene fijada la fiscalía su teoría del caso, su postura, y la defensa la suya por su parte, y lo que supone este instituto del juicio directo es que, lo veo ahora desde el punto de vista de la defensa, en la medida que resulte discrecionalmente conveniente para los postulados, sea porque entiendo que puedo probar en un juicio y lo quiero cuanto antes porque la persona o mi asistido está privado de la libertad, o porque entiendo que hay prueba que puedo llegar a producir que sea totalmente desincriminante, yo también voy a tener necesidad de ahorrar tiempo e ir a discutirlo al plenario. Hasta ahí es válida y plausible la solución. Ahora, como bien saben, se modificó en el año pasado esta institución recientemente, manteniendo esta primera causal de juicio directo y estableciendo otra que es por demás de controvertida y cuestionable a mi criterio. ¿Qué supone o qué, mejor dicho, dispone? Ya pasa a ser una herramienta discrecional del actor penal que impulsa el procedimiento, y si bien no lo decide él, lo pide delante de un juez en cierta salvaguarda del principio de contradicción, que bajo pretexto o bajo rótulo de que estamos frente a un caso de flagrancia, le solicita al juez que entonces se pase al juicio. Prevé la norma que la defensa puede oponerse como si fuese una facultad de manera fundada. Es por demás de elocuente la manera en la que está redactada la norma, pero decide el juez, la resolución es inapelable o impugnable. Por demás que se quiebra de esta manera la paridad procurada de partes, porque en definitiva se le da una herramienta muy importante al fiscal para ir corriendo los tiempos. Y ahí vuelve a estar en jaque esa idea que pretendo sentar en lo que es el sentido de esta exposición del plazo razonable. Se la pone encima en el mismo interín de la tramitación de si corresponde o no el ingreso al juicio directo en una situación de apuro, porque, a ver, tengo entonces, si el fiscal me aduce que hay flagrancia, yo tengo tiempo de contrarrestar, de estudiar si verdaderamente la hubo, cuando encima la palabra fundada se le endosa a la defensa como una carga. Someramente, por supuesto que la fiscalía deberá presentar al juez las motivaciones por las cuales entiende que hay flagrancia. Bueno, pero en definitiva no deja de ser una cuestión que debe
por lo menos de revestir en la instancia en la que estamos cierta carga probatoria para así dictaminarse en primer término. Y la defensa entonces se invierte la carga probatoria, o el onus probandi, como se dice, en cuanto a los tiempos que quizá no los tenga, porque no pueda realizar las entrevistas suficientes para ver si la hubo o no, encontrando de esta manera y combinando con este apartado por demás de cuestionable este instituto, y entendiendo, por lo menos de movida y en abstracto, después habrá que ir a cada caso concreto, que claramente se quiebra o se rompe la igualdad de armas procesales por lo aquí dicho. Bueno, veo que terminó el contador, así que... Bueno, perdón, tengo una pregunta con respecto al tema que has expuesto. Hablaste del plazo razonable del proceso penal, ¿no es cierto? Y ya al inicio lo vinculaste, digamos, le diste jerarquía constitucional y señalaste que la Constitución Americana lo consagra en el artículo 7.5 y en el 8.1. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué consideras? ¿Si lo consagran ambos, en uno, en otro? ¿Cómo juegan ambos artículos? ¿O si en realidad regulan cuestiones diferentes? Cuestiones diferentes. Uno para el caso de la detención de la persona para ser llevado en carácter inmediato a una instancia judicial o autoridad competente para que controle la legalidad de dicha detención y en su caso la persona pueda imponerse de por qué la misma y las explicaciones pertinentes. Eso respecto de una. Y la otra sí, en un sentido algo más abarcativo respecto de todo proceso en el que por ahí surgió en lo que había sido la exposición de base que di al principio. Bien. Entonces, digamos, dijiste uno y otro. ¿Cuál sería cuál? El 7.5, 7 inciso 5 hace referencia a la libertad de la persona y el 8.1 al de una pronta respuesta. Por eso. Entonces sería el 8.1 el que regula el plazo razonable del proceso. El otro es más el plazo razonable de la prisión preventiva. Sí. ¿No? Bien. ¿Esa pregunta? Sí, a ver, de un tiempo a esta fecha ha sido bastante uno de los temas de discusión que se han dado, es acerca de las facultades que poseen las provincias para regular el plazo razonable del proceso. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese punto? A mi criterio y bajo la concepción que sugerí antes o mencioné muy por arriba de los llamados códigos procesales de segunda generación y en afán de la salvaguarda poniendo en miras la solución de conflictos y en apartados de justicia restaurativa que implique un cóctel o menú más amplio para resolver conflictos, entiendo que es competencia de las provincias. Partiendo de la base también porque no deja de ser una cuestión procedimental. Ha generado, sí, se sigue discutiendo el tema y con ciertos precedentes jurisprudenciales recientes a mi criterio cuestionables, entre ellos la decisión de la Corte Suprema en el 2021 del fallo Price, que, bueno, haciendo una referencia al mismo, aquí lo que se cuestionó finalmente y se declaró la inconstitucionalidad del artículo 282 del Código Procesal Penal de Chubut, el cual establecía, en referencia a los plazos que aquí estamos referenciando, en este específicamente en lo que es la etapa de la investigación penal, un plazo de duración perentorio de 6 meses, finalizado el cual, si la Fiscalía no avanzaba o no avanza, debe instarse el sobreseimiento a partir de entender, estamos hablando de un código procesal, extinta la acción penal. La Corte declaró la inconstitucionalidad argumentando de que de esta manera se estarían las provincias, las legislaciones locales, incurriendo en competencias específicas de la nación que son de fondo, en definitiva. Artículo 75, inciso 12, hoy en día, y que tienen que ver con el Código Penal. Lorenzetti también falla en el mismo sentido, menciona que quizás podrían, o que tienen las provincias facultades, pero aquí el tema es, lo que él cuestiona es que el plazo termina siendo exiguo en este caso, y eso es lo que habría que evitar a su criterio, para que en definitiva no sean plazos tan expeditivos que puedan llegar o derivar en situaciones de impunidad
sobre la respuesta y el servicio de justicia eficaz que sí debe brindar el Estado. Ahora bien, este fallo nacional también tuvo una repercusión inmediata o directa en esta provincia, recientemente también, ya siendo a finales del 23, en lo que es Starling, el fallo Starling. En el fallo Starling sería por la situación análoga a la aquí planteada, se cuestiona, en virtud del artículo 87, sobre el plazo de duración de la instancia o de la investigación penal, que es de 3 años máximo, en el cual están previstos los mismos... No de investigación del proceso. De todo el proceso, sí, es cierto. La investigación son 4 meses y prorrogable excepcionalmente, primero por otros 4 y luego por otros 4 si se hace la mitad. Todo el proceso, el plazo, o todo el procedimiento, el plazo máximo que establece el 87 es de 3 años, dejando a salvo o por fuera del mismo las instancias eventuales de recursos extraordinarios, pero todo el proceso. Bien. Y es lo que se había discutido en el caso, en lo que fue el abordaje de la Corte, presenta, en definitiva, declaró la inconstitucionalidad del artículo mencionado, y en cuanto a los aspectos cuestionables, de los cuales yo me sumo o humildemente también me hago eco de los mismos, tanto desde apartados formales como sustanciales o de fondo de la sentencia. Entre ellos mencionándose que no fue debidamente fundada, porque cuanto en sí, si uno hace una lectura de la misma, no deja de ser una, en gran parte por lo menos, hace una transcripción directa de considerando de lo que fue el fallo comentado de Price. Además, se abocó de oficio la Corte, con votos de 2 de sus miembros, participación de solo 2 de sus miembros, en un control de constitucionalidad, resolviendo sobre la inconstitucionalidad del 87, cuando esto fue de oficio, no había sido pedido por ninguna de las dos partes, denotando por ahí una un claro quiebre al principio de congruencia y, bueno, hasta pudiendo evaluarse si no está en juego la imparcialidad que merece al tribunal. Por lo demás, incluso hasta se mencionan cuestiones burocráticas de los tiempos como una de las pretendidas causales para justificar la inconstitucionalidad del artículo 87. Bien. Tengo otra pregunta, Sí. por algo también que mencionaste. Hoy hablaste también de lo que es la reforma del artículo 202 con la formulación del texto del juicio directo. Sí. Mencionaste que es una decisión del juez, la oposición que tiene la defensa debe ser fundada en un concepto sobre la existencia o no de flagrancia. Ahora, o sobre el punto que, ¿no es cierto?, que planteé. Vos estás en la audiencia de formulación de cargos, el fiscal plantea que esto es un típico caso de flagrancia, va a solicitar que se le dé el trámite de juicio directo y vos te oponés. Te opones de manera fundada y pensando en la impugnación venidera, ¿cuáles son tus agravios de tipo constitucional que ya vendrías plantear? Que para Fiscalía, al esgrimir que estamos en un caso de flagrancia, si bien seguramente, o en principio o al menos hará una mención al respecto de por qué, yo entiendo que como defensor debo poder medianamente constatar si es así, y en tal sentido necesito el tiempo adecuado para producir prueba y controlar aquella evidencia sobre la que Fiscalía sostiene que hay flagrancia. Entre ellos puede ser totalmente de mi interés, a ver, si hubo un acta de procedimiento policial, bueno, entrevistar a los policías que actuaron, a los agentes de seguridad, a los testigos, ver de hecho si hubo testigos, cuestión importante. En fin, recabar en algún punto. Claro. Pero esto va más allá, o sea, en esa audiencia va más allá de la decisión, de la discusión sobre la existencia o no de flagrancia, sino que esto ya pasa directamente a la instancia de juicio. Entonces, vos de golpe estás ahí en la audiencia de formulación de cargos y suprimimos una investigación y vamos directamente al juicio. O sea, ¿qué agravio constitucional a vos te merece o vos plantearías? Perdón, déjame contextualizar la pregunta y te digo algo. Supongamos que vos decís, ¿qué es lo que estabas diciendo? Vos controlás la prueba y demás a ver si es flagrancia. Y vos decís, sí,
sean todos los supuestos de flagrancia. Sí, No puedo pero decir eso- que es flagrancia. Perdón. ¿Está? Entonces, pero vos decís, pero un momento, que todavía no se haga el juicio. Si no, vaya al juicio. ¿Cuál sería tu agravio? Es eso, ¿no? Perdón, Mauricio, Sí, digo. es eso. Una violación al derecho eficaz de defensa, de esa manera, el debido proceso. ¿Por qué? Digo, el proceso es muy amplio, digamos. La Porque no defensa hay una control de la eficaz acusación. ya vas un poco más, A ver si, profundiza un poco. porque no hay un control debido a mi criterio de la acusación, o no habría de esa manera un control de la acusación. Porque si el juez le hace razón, independientemente de la cuestión de fondo, que también oportunamente sería importante ver, en definitiva, o sea, el peligro sustancial, si sucedió o no sucedió el hecho imputado en dichos términos, la instancia adecuada como para hacer ese filtro sería la del 168, la audiencia de control de la acusación. De esta manera, con el juicio directo no es tal, porque si se hace lugar, los alegatos de apertura surgen una suerte de acusación y ya, en todo caso, los cuestionamientos que yo pueda tener a su respecto quedarán como materia propia del juicio y se resolverán con la sentencia final. O sea, me va No, pero haciendo vos en ese precluir. momento vos podés plantear la oposición diciendo esto es atípico Sí. o la prueba, no hay un mínimo de prueba objetiva que permita sostener el caso. Vos no podrías hacer la audiencia contra la acusación. Y supongamos que es el caso y lo pudiste hacer. Pero de todos modos, ¿cuál podría ser un agravio para vos decirte, no, yo necesito más tiempo? Porque es esa la cuestión. Entiendo que en función dependiente de la prueba que yo tenga interés de producir, de manera circunstancial el caso en concreto. Recordás más o menos el artículo que mencionabas antes, ¿no? El 8 punto 2 de la Convención Americana, que mencionabas el 8.1. ¿Sí? Viste que enumera distintos supuestos. Sí. No importa, no de memoria, te digo, si yo te diría que me especifiques en supuestos más o menos un poco más concretos, por ejemplo, siguiendo esa guía, ¿qué supuestos se vulnerarían? ¿No? ¿Qué derivaciones de derecho de defensa se vulnerarían? ¿Cuáles serían? En esto que vos estás diciendo. Dice, el agravio homicidio podría ser que digamos, que te afecte la prueba que vos tenés intención de producir. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué estarían afectando? No, no estoy comprendiendo entonces, porque vuelvo a la pregunta del control probatorio y el derecho eficaz de defensa, pero ya lo... Claro, una defensa eficaz es el derecho de defensa, básicamente, y conlleva muchas derivaciones, ¿no? Una vos ahí vislumbrás y decís, bueno, tendría que poder producir prueba, ¿no? Tengo intención de producir prueba. Creo que estás ahí encausada la cosa, por eso te pregunto esto. Pero más en concreto, ¿qué afectación sería? Por ejemplo, esto que vos decís, el derecho a producir prueba sería, se me está afectando el derecho a producir prueba de descarga, traducido en términos de agravio constitucional o convencional en este caso, ¿no es cierto? Mm. ¿Podrías explicar algo más sobre esta afectación que tengas en términos de derecho? O sea, la defensa eficaz. Yo quiero ir a algo más. ¿Tá? Si vamos de lo abstracto y a lo más concreto, tenemos debido proceso, defensa eficaz, ¿sí? Y ahora tenemos afectaciones concretas. Se me está impidiendo producir prueba de descargo, porque no me dan tiempo para tenerla. Bueno, esto también tiene otra afectación de un supuesto, ¿no? Contar con el tiempo y los medios adecuados para la aprobación de la defensa. O sea, vos te estás diciendo, no, mire, el juicio nos vamos ya, y yo estoy diciendo, necesito tiempo, te estaría afectando el tiempo que razonablemente vos necesitas. Pero bueno, no, te lo cierro ahí, no te das cuenta. Bien. Te hago una pregunta más, ¿te parece, Mauricio? ¿Tenés alguna? Sí, no, por favor. No, estabas hablando, vos habías seleccionado el tema plazo razonable del proceso. Y te pregunto si vos podrías o encontrás alguna relación entre el derecho al plazo razonable del proceso y el nevis in idem o prohibición de la persecución penal múltiple. ¿Ves alguna relación entre estos dos principios? Sí.
Adelante. Finiquitada la instancia en función de hacer prevalecer el principio que estamos comentando, implica, le demanda al Estado tratar de ser lo más pertinente posible a la hora de tratar, y partiendo de la base que cuenta con recursos suficientes, de hacer o de proseguir el ejercicio penal contra una persona investigada de un delito, con lo cual tiene que poner todos los recursos en afán de ser eficaz, porque de alguna manera, a mi criterio, sería una posibilidad, o la única que tiene para probar, y si no lo hace, ya el justiciable quedaría salvaguardado por el nos in idem. Bien. No se podría volver, digamos. ¿Cómo? No podría volver sobre la misma cuestión. A mi criterio, no. Bien. ¿Crees que el sistema de juicio por jurados es más respetuoso del plazo razonable del proceso que el sistema de jueces técnicos, tal como está regulado, y no solo en Neuquén, ¿no? En todas las provincias? Sí. ¿Por qué? Los plazos en principio en carácter abstracto terminan, en lo que es todo el procedimiento, son los mismos. Ahora, el juzgado, bajo los principios de la celeridad y de los actos, una vez finiquitada toda la instancia de la producción del debate, al tener que deliberar en los plazos acotados, se está salvaguardando, entiendo, el principio, por lo menos de una manera más fiel, el principio de plazo razonable. ¿Hay diferencias entre el sistema de juicio por jurados, en la regulación del sistema de juicio por jurados y la regulación del sistema de tribunales técnicos, o el juicio técnico, en cuanto a la actividad recursiva? Sí. Digo recursiva porque vengo de Buenos Aires, digamos, de impugnación, para ser más, y es un término más preciso y mejor, digamos. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es? A ver, en el sistema, llamémoslo tradicional, que estamos más acostumbrados por la tradición nuestra, de jueces técnicos, la capacidad recursiva versa específicamente sobre las consideraciones que dé el juez o sobre los fundamentos por el afán o la exigencia que tiene de fundar las sentencias, que hace a la publicidad de los actos. No así en el juzgado, que por supuesto esto no quiere decir que no sean impugnables o recursivas esas vías, pero no por la fundamentación, porque ellos responden a un criterio, los jurados al deliberar, de la íntima convicción. No dan respuesta en sí o explicaciones de por qué votaron como votaron. Pero los cuestionamientos vendrán, en todo caso, por las instrucciones que se les dieron o se les debieran haber dado a criterio de la defensa y que no se hizo lugar, que me sirve desde el punto de vista de la defensa y me sitúo temporalmente, procesalmente, en lo que es la audiencia de instrucción. Si se rechazó algún pedido sobre la instrucción, eso me sirve como eventual reserva, o como reserva, mejor dicho, para un eventual achaque o impugnación de toda la sentencia. Como así también lo vinculado y respecto del juzgado, a la hora de instar eventualmente de buscar un nuevo pronunciamiento sobre la sentencia adversa a los intereses defendidos, todo lo que tenga que ver con la composición del juzgado, sus recusaciones, la capacidad de los mismos y lo relativo, sí vinculado en definitiva en este apartado, sí, sobre cómo resuelve la cuestión probatoria, si se había hecho una objeción en su momento y que no fue tenida en cuenta o que fue rechazada por el juez, en donde se pueda llegar a inferir o a entender que se viola de esa manera el derecho de defensa y que de alguna manera pueda llegar este rechazo arbitrario del juez a incidir o a condicionar lo que luego resuelva oportunamente el jurado. Y en cuanto a los sujetos habilitados para recurrir, ¿hay alguna diferencia en la regulación? Sí. ¿Cuál es? En principio, y debiera de ser así siempre en todos los casos, la posibilidad de recurrir es propia del eslabón más débil del proceso, que es el justiciable. Bien. Y que también está consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica de recurrir las sentencias. No debiera ser así en el Estado. Ahora, está más acotado, cierto, y más con los códigos modernos. En el caso del actor penal y en el marco de lo que estamos comentando en el juicio por jurado, tendría que ser un caso bastante resonante, que está bien que esté contemplado, que por ahí involucre soborno por parte de uno de los miembros del jurado o una arbitrariedad manifiesta. Cosa juzgada fraudulenta. Sí. Ahora, si no hay cosa juzgada fraudulenta, si no estamos en ese supuesto, ¿la acusación puede recurrir una declaración de no culpabilidad, por ejemplo?
puede impugnar una declaración de no culpabilidad? Se estipulan algunos casos si, bueno, el de la fraudulenta y sí, hay otro caso. El tema es que no lo tengo presente. La absolución estamos hablando. Si la fiscalía tiene aptitud o acción para recurrir a la absolución, es la pregunta. Sí, sé que hay unos casos específicos, pero se me están yendo ahora. Con caso de arbitrariedad de sentencia o el otro es si la apreciación absurda de las pruebas. O sea, es mucho más limitado que en el caso de la legitimación que tiene el Sí, diputado. sin duda. Te hago otra pregunta. Estás, si te rechazan una media, o sea, una media prueba. El fiscal va a pedir una media, ofrece tal prueba en la audiencia de control de acusación, ¿tiene recurso? No, es inapelable. Es Es inapelable. Bien. ¿El defensor? Tampoco. Tampoco. Bien. Ahora, vos tomaste conocimiento de un elemento nuevo, un medio nuevo de prueba que lo desconocías y lo planteás en la audiencia. Que en virtud de X razón vos no la conociste al momento de ofrecer prueba. Lo planteas ahí y es una prueba dirimente. ¿No? Con esa prueba, tu defendido sería declarado inocente. ¿Vos crees que hay alguna posibilidad de sortear ese escollo de la inapelabilidad? ¿Podrías plantearlo en impugnación? En carácter de revocatoria para que me sirva como reserva para eventualmente recurrir la sentencia adversa. Bien, perfecto. Te cambiaste el juicio, o sea, vos considerás que no hay... Pero no estamos hablando de que era una prueba nueva que surgió como... No, es una prueba nueva que surgió como consecuencia, con posterioridad al ofrecimiento de prueba, pero vos lo planteaste en el control de la acusación, que vos me dijiste que no hay impugnación. Pero sin embargo, vos sabés que va a salir un juicio donde la única prueba que demostraba la inocencia de tu defendido es la que vos no pudiste. Pero lo postulo. En función de que una prueba nueva, hago el ofrecimiento de la misma. No es que la mantengo al margen del proceso. No, ya sé, te la rechazan, por eso. Que haces reserva de impugnación, no hay manera de sortear ese pollo. No lo tengo presente. El agravio, o sea, que plantearías si harías una moción de ese tipo. Bueno, creo que estamos Sí, en tiempo, ¿eh? Bueno. Listo, muchas gracias. Muchas gracias.